definir y hablar etimológicamente de varios conceptos. El término teoría es un conjunto de ideas, principios o leyes que explican el fenómeno, un sistema lógico deductivo, de hipótesis y observaciones para interpretar la realidad o conocimiento opuesto a la práctica, evolucionando de la simple visión a una explicación profunda y estructurada. Su etimología viene del griego teoría, contemplación, observación, derivado de teoros, que es espectador, y tea, que es vista, refiriéndose a la acción de mirar o ver de manera especulativa, a menudo en contextos de festivales sagrados. Porque la teoría se lleva a cabo a través de lo que se ves a través o del mundo de las ideas, conocimiento interior, o del mundo de los sentidos, del mundo sensible, que se percibe a través de los sentidos. Y a partir de ahí se lleva a cabo una visión en la cual hay un espectador y una vista que se lleva, y con ello sería la explicación de llevar a cabo teorías, pensamientos, evoluciones históricas o artísticas. La práctica se refiere a la aplicación de una teoría, conocimiento o habilidad en la realidad. La realización habitual de una actividad para adquirir destreza o la habilidad misma. La etimología viene del griego como teoría y es practique, que es ciencia práctica, y del latín practicus, activo o que actúa, derivado de praxis, acción, y del verbo prasein, hacer o ejecutar. Porque la práctica es lo que se ejecuta tras la explicación teórica. La teoría es la idea que se tiene por parte de las personas y en la práctica es lo que se puede ejecutar o se ejecuta, dependiendo del contexto. La lexicología estudia el léxico, las palabras de una lengua en profundidad, significado, origen y relaciones. En cambio, la lexicografía es la disciplina práctica que elabora diccionarios aplicando los principios de la lexicología para recopilar y definir palabras. Una se encarga del estudio léxico de las palabras, de dónde vienen, su significado, de las relaciones, y la lexicografía se encarga al final de elaborar diccionarios, y todo ello proviene de la lexicología con el objetivo de que la lexicografía se encarga de recopilar y definir todas las palabras. El término etimológico de lexicología proviene del griego lexis, palabra, y logos, estudio. Entonces, ¿qué significaría literalmente lexicología? El estudio de la palabra. Y en cambio la lexicografía proviene del griego lexis, palabra, igual que lexicología, lo que pasa que es grafos, que es escritura. Entonces sería el estudio de la escritura, que es la técnica de escribir diccionarios. Un diccionario es un repertorio de las palabras con sus definiciones y explicaciones, mientras la etimología es la disciplina que estudia el origen de las palabras, su historia y cómo han evolucionado sus significados a lo largo del tiempo, siendo el diccionario etimológico un tipo específico que se centra en detallar entre raíces y derivaciones. Su etimología viene del latín dictionarium, de diccionario, de dictio, que es palabra, y dicere, que es decir, y la etimología viene del griego etimología, de étimos, y étimos es verdadero, y logos es palabra o estudio. Entonces, ¿qué sería el término o el significado literal dentro de la etimología, del propio término de etimología? Valga la redundancia, pues es el estudio de, o palabra de lo verdadero. Y el diccionario es el estudio, al final, porque un diccionario se encarga de llevar a cabo pues, las diversas definiciones que pueden tener las múltiples palabras que, por ejemplo, en nuestro idioma. La independencia significa la cualidad de no depender de otro, ya sea como Estado soberano libre de un poder colonial o a nivel personal, autosuficiencia y autonomía para tomar decisiones. El término etimológico o la etimología proviene del latín in, que significa sin, más dependere, que es colgar de o estar bajo la voluntad de. Es decir, literalmente sin colgar de o sin estar sujeto a la voluntad de otro. La independencia es independizarse, por ejemplo, como pasó en las colonias en América del Sur o Estados Unidos, o por ejemplo lo que el intento de independencia también de Cataluña o lo del País Vasco, o, por ejemplo los Reino Unido, eh, Escocia, Irlanda del Norte y Gales son dependientes del Reino Unido, del conjunto al final, del Parlamento Británico del Reino Unido, y a la vez ellos tienen sus propias instituciones, los tres países que he nombrado. La autosuficiencia significa la cualidad de bastarse a sí mismo para satisfacer necesidades sin depender de otros. Su etimología proviene del griego por sí mismo, auto, y del latín suficientia, que es capacidad. Es la unión de auto, sí mismo, y suficiencia, bastarse. Este concepto se relaciona con la autonomía, la independencia o el autoabastecimiento, aplicándose a individuos, comunidades o sistemas.
Autosuficiencia es, igual que la independencia, es depender de lo que tú mismo realices. O, por ejemplo, pues cada estado. O individualmente, que es la independencia, cada estado tiene sus propias leyes y luego la independencia personal sería cada persona tiene que elegir su propio camino y realizar lo que pueda, siempre y cuando, pues, su propia independencia. El abastecimiento significa la acción de proveer o suministrar todo lo necesario, ya sea bienes, víveres o servicios, a alguien o algo, asegurando que haya una cantidad suficiente para cubrir necesidades, con origen en el latín de abastecer, derivado de bastos, que es llevado, y relacionado con bastar y bastante, implicando la idea de dar lo suficiente, llevar lo necesario para que algo baste. Es decir, el abastecimiento llevar lo justo con el objetivo de bastar una cantidad, ya sea una ayuda en personas o a una ayuda a cualquier zona que necesite ese abastecimiento, porque haya habido algún tipo de problema. El régimen se refiere a un sistema de gobierno o un conjunto de normas que rigen una actividad como un régimen alimenticio o de lluvias, o una forma habitual de funcionamiento. La etimología proviene del latín o deriva del latín régimen, inis, que viene del verbo regere, que es gobernar, dirigir o enderezar, y evoca a la idea de orden, dirección y control. Regular, es decir, que en realidad lo que se lleva a cabo es un régimen es un orden, dirección y control regular, aplicándose tanto a la política como un régimen político, como a la salud a través de una dieta, por ejemplo, o incluso a la gramática, a la redacción. Dependiendo, pero un régimen es lo que lleva una serie de pautas y normas que están ya establecidas. Puede ser en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de la lluvia, o que haya mucha lluvia, o luego ya normalmente el término régimen es aquel régimen que dirige y lleva una serie de leyes a cabo, que normalmente los regímenes que ordenan, dirigen y enderezan pueden ser dictatoriales o democráticos. El instrumentalismo es una teoría filosófica derivada del pragmatismo del filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense John Dewey, que sostiene que el conocimiento, las ideas y las teorías científicas no son verdades absolutas, sino instrumentos o herramientas funcionales para resolver el problema, predecir fenómenos y adaptarnos al entorno sin necesidad de reflejar una realidad objetiva. El término etimológico, su etimología proviene del instrumento, enfatizando la función práctica y utilitaria de la mente y la ciencia sobre su valor descriptivo. Proviene del latín instrumentum, que significaría, instrumento significa instrumento, herramienta o aparato, y el sufijo ismo es una doctrina, teoría o sistema de ideas, dependiendo. Porque el instrumentalismo al final es una corriente filosófica que proviene o que deriva del pragmatismo que surgió en Estados Unidos. Filósofos como John Dewey y otros tantos llevaron a cabo esa teoría, con el objetivo de que no hay una verdad absoluta, sino que eso, instrumentalismo se lleva a través de una serie de instrumentos para resolver ese tipo de problemas, predecirlos, adaptarse al entorno, sin necesidad de reflejar una realidad objetiva. No todo tiene que ser objetivo, ni verídico, ni nada empírico. Que luego ya se puede estar más de acuerdo o no más de acuerdo dependiendo. Cada cual tiene su propia opinión. El mundo empirista habla del mundo de lo que se ve a través de los sentidos. El mundo para él racional, pues la razón es importante, pero la une. En cambio, el racionalismo lo que predomina es la razón y la mente final, pero que al final ambas teorías o ambas corrientes, ambas desde la antigüedad, es decir, la Grecia antigua, provienen del racionalismo platónico y el empirismo aristotélico, que vienen a ser que uno, Platón utilizó, que creía en el mundo de las ideas, de la mente, la razón, y Aristóteles creía más en el mundo científico de la realidad. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con varios conceptos y su etimología, darle a like, suscribiros, comentar si os ha gustado y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo.